en un espacio más, pues tenemos un invitado extraordinario, así que queremos darles la bienvenida en donde se encuentren. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pues queremos compartir este espacio con ustedes con temas súper interesantes que les van a gustar mucho. Así que, mi querida Mel, bienvenida. ¿A quién tenemos hoy? Bienvenidos todos nuevamente, gracias por estar aquí en un nuevo podcast. Y pues el día de hoy te quiero primero hacer una pregunta. ¿Has sentido que tú vas en automático, que estás muy cansado, que ya no sabes a dónde ir y pues estás en bucle todo el rato? Quizás el programa del día de hoy te pueda traer muchísima información de algo que muchos no conocemos. Hoy vamos a hablar algo que, como digo, no hemos entendido mucho. De hecho, cuando me dijeron el nombre, dije, uy, ¿eso qué es? ¿De qué se trata? Burnout, ese cansancio del alma que no se arregla con una simple siesta. Muchas veces piensas que estás cansado y voy a descansar, necesito dormir más, pero quizás eso no se está arreglando. Y el día de hoy, claro, y el día de hoy quizás podamos encontrar que a través del dolor podemos reprogramar nuestra mente. Para esto tenemos el día de hoy a un gran profesional y amigo, José Azán, doctor José Azán, especialista en terapia del dolor y lo que es el tema de salud ocupacional. Así que hoy tenemos un gran profesional y amigo. Gracias por estar aquí el día de hoy, José. Cuéntanos, ¿qué es esto del burnout? Que hoy me dijo y yo no sabía. No sabíamos. ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como dijo mis compañeras. Bueno, el síndrome de burnout es justamente el síndrome del quemado de la persona que cuando ya tiene mucho tiempo trabajando, laborando en un mismo puesto de trabajo, ya siente que todo eso, o sea, por así decirlo, le vale, la verdad. Ya no tiene el interés que genera cuando tú inicias recién un puesto de trabajo. Ya no tienes las mismas ganas de trabajar, pero nosotros tenemos que ver ahí justamente el punto de que no solamente la parte emocional recalca en ese síndrome de burnout, sino también la parte física, la parte activa de la persona. José, yo tengo una inquietud. Mira, bueno, hoy por hoy sabemos que la salud ocupacional es súper importante, pero ¿en qué se enfoca más este tema? Porque ahora sí se escucha el estrés laboral, el desgaste laboral, el cansancio, o un punto en que ya te desconectas y ya ni siquiera puedes realizar las actividades enfocado o al 100%. Sí, justamente lo que te estaba por decir en esa parte de ahí, conlleva a este síndrome de burnout también a lo que es fatiga neuromuscular. Y muchas veces nosotros la expresamos con lo que es el dolor. El dolor físico, el dolor emocional, el dolor, todo este tipo de dolor, hasta sensorial nada más, por así decirlo, nos genera un aumento justamente de todo este tipo de patologías que vienen a transformarse a enfermedades ocupacionales muchas veces, con los trastornos osteomusculares. Entonces, nosotros podemos generar una prevención, podemos generar una concienciación en las personas, en cada puesto de trabajo y evitar que lleguemos o que debutemos con este tipo de patologías justamente. Súper interesante, José. Me surge una pregunta con lo que me acabamos de hablar y es lo que quizás hablaba contigo. ¿Por qué ahora tenemos tanto miedo al dolor en general? Porque estamos hablando también del dolor en general, ¿no? De cómo el dolor, de lo que pueda estar ocurriendo a nivel emocional, a nivel de autoestima, de trabajo, puede empezar a somatizarse en tu cuerpo, en este caso, ¿no? Pero yo creo que nos han dicho tanto que evitarlo a toda costa el dolor, porque ya empiezas a creer que no sé, me invento, estoy en mi trabajo y empiezo a sentirme cansado y adolorido y dolor que ya espalda, no rindo y que la cabeza, entonces ya te da el miedo de no estoy funcionando, no estoy siendo productivo. Entonces, en vez de quizás de escucharlo y tratarlo de alguna manera, empezamos a evitarlo. ¿Por qué crees que ocurre esto? A ver, lo que pasa es que las leyes que nosotros tenemos actualmente nos indican prácticamente si
tú comienzas a generar un dolor, la empresa tiene que generarte una modificación en tu puesto de trabajo o ver cuál es la causa la causa inicial de este efecto justamente. Entonces, cuando nosotros reportamos a la empresa, tenemos miedo de que la empresa nos diga gracias, hasta aquí, porque usted ya no me es útil. Entonces, tendemos con ese temor a no avisar justamente a nuestro empleador en ese sentido. Ok. Ahora, nosotros lo que tenemos que tener en cuenta en eso de ahí es justamente que si nosotros somos desvinculados en ese sentido o nos desvinculamos por decisión propia de un puesto de trabajo, al ir a otro puesto de trabajo vamos a ir de nuevo con ese tipo de dolor si es que no estamos tratados de manera adecuada, si no generamos un tratamiento a tiempo. Podemos, como les dije en un inicio, generar el trastorno osteomuscular demasiado severo y comenzar a generar otros tipos de problemas. Porque recordemos que una lesión osteomuscular no solamente nos va a afectar al movimiento, sino nos va a afectar a nuestro entorno social también. José, una consulta. Desde tu experiencia, ¿cómo puedes diferenciar ese dolor que nos destruye o a ese dolor al que llegamos a un punto en el que ya tenemos que pedir atención? Bueno, el dolor en sí, en general, cuando ya aparece en nuestro cuerpo, ya es un síntoma de alarma, que tenemos que tomarlo en cuenta y no desplazarlo. Porque muchas personas me dicen, doctor, me tomé la medicación para quitarme el dolor, pero ya llega a este punto de que ni siquiera con esta medicación me solventa el dolor. Entonces ya pasamos a otro tipo de tratamientos con esos pacientes. En cambio, si son detectados a tiempo, referidos a tiempo y todo eso, el tratamiento es muy rápido y muy sencillo, gracias a Dios. Entonces no tenemos que somatizar al dolor como algo negativo, porque nos está dando son síntomas de alarma nada más. ¿Sí? Ya tratarlo de manera inmediata es lo mejor siempre. No evitarlo y no desplazarlo hasta un futuro demasiado trágico en ese sentido. Súper interesante esto, José. Bueno, decía que era un amigo muy especial para mí porque tengo la fortuna de llamarlo amigo, lo conozco también como ser humano, no solo como médico. Y de hecho, el primer acercamiento que tuve a José fue como, me duele mucho la espalda, José, no puedo más. Y él vino y pues me traqueteó, digo yo, la espalda, sonó cosas que yo no sabía, me asusté incluso, pero él me hizo entender algo, que a veces somatizamos no solo puede ser por un tema de trabajo, sino un tema emocional. Las emociones son cosas que también nos llevan y el dolor que quizás estás sintiendo en tus emociones también empieza a somatizarse en el cuerpo. ¿Es así, José? Sí. Por ejemplo, si nosotros comenzamos a generar una preocupación, un estrés, nosotros tenemos que tener en cuenta que nos va a aparecer algún tipo de problema a nivel sensorial y por ende a nivel muscular. Podemos indicar también, por ejemplo, cuando tenemos malas posturas, hasta para manejar por alguna preocupación que tenemos, vamos pensando en mil y un cosas. Y ese manejar de mala postura nos puede generar algún tipo de daño a nivel de columna. Nos puede generar, o sea, pasar de lo somático a lo ya físico. A lo físico, exactamente. Entonces, es justamente nosotros tenemos que pensar en eso de ahí para generar un control adecuado. Por ejemplo, como te decía, nosotros vamos pensando en mil y un cosas cuando manejamos. No nos damos cuenta a veces y frenamos de forma brusca. Y nos puede generar solamente por ese frenazo una rectificación a nivel cervical, un síndrome de latigazo cervical. ¿A qué nos lleva eso de ahí? A dolores de cabeza continuos, a dolores a nivel del hombro, dolores a nivel del brazo, hasta la mano. Entonces, de lo somático tranquilamente pasa a lo físico. Wow. Imagínate, y tal vez son cosas que en la cotidianidad las vivimos y no nos damos cuenta justamente por lo que tú dices de este estrés. Me queda una inquietud y volviendo a lo que es el nivel laboral. ¿En qué punto llega ya esa persona, ese trabajador que ya llega al burnout?
¿Qué es en sí el burnout? O sea, hay diferentes maneras que nosotros expresamos el burnout en un puesto de trabajo. Por ejemplo, he tenido colaboradores en las diferentes empresas en las cuales estoy dando asesorías o estoy trabajando con ellos, justamente comienzan a presentar el burnout solamente con un leve dolor a nivel de la cabeza. En el momento de la examinación física que se les realiza, un examen físico, semiológico físico del paciente, detectamos que los puntos de presión a nivel cervical son muy fuertes para él o para ella, ¿sí? U otros pacientes comienzan a generar ya el burnout es con fatiga a nivel lumbar. Comienzan y me dicen, doctor, pero a pesar de que hago las pausas activas, me sigue doliendo la parte lumbar. Al examinar igual encontramos puntos dolorosos en toda la región lumbar del paciente. Entonces, una vez realizado esta exploración física del paciente, se les dice, ¿sabes qué? Tú tienes que cambiar la manera en que te sientas, tienes que cambiar la manera en que pasas realmente haciendo tus pausas activas, tienes que levantarte de tu puesto, tienes que sentarte con las piernas levantadas, o sea, dependiendo del físico y el estado del puesto de trabajo se les va modificando y al mismo tiempo se les hace tratamiento de reparación neural a esos pacientes para desaparecerles en su totalidad la molestia y evitar que ese burnout continúe. Por ejemplo, ahorita en la empresa que estoy, tuve unas valoraciones durante los exámenes ocupacionales y a pesar de que es una empresa pequeña, de solamente 150 trabajadores, 75 me presentaron lesiones a nivel lumbar. ¡Wow! Entonces, ya con esos parámetros de laboratorio, justamente comenzamos a trabajar sobre estos pacientes. Ya un año posterior, ya la cantidad de lesiones que se determinaron a un inicio han bajado en un 90%. Todavía me queda un remanente, pero es por unas lesiones antiguas que ellos ya han venido desarrollando. Ahora, también no hay que confundir en los puestos de trabajo. Muchas veces también el paciente va y me presenta un dolor, pero indagando o preguntando justamente es porque ellos ya venían con una enfermedad anterior o también venían con una lesión de otro puesto de trabajo o tienen un trabajo adicional. Entonces, todo eso nosotros investigamos justamente al colaborador, al paciente, si estamos hablando a nivel empresarial, para ver qué tipo de tratamiento es el que podemos desarrollarle de manera adecuada. Y con ello, mejorarle en su estado de salud, porque no es bueno que continúe con ese tipo de problemas en cualquier trabajo, así sea desvinculado o decida por su propia manera irse a otro lugar. Ok, José. Justamente ahorita que trajiste eso, me acuerdo la segunda oportunidad que tuve de tratarme contigo. Y lo traigo porque, mira, nosotros podemos pensar que es algo del momento, del trabajo y tal. Yo tuve una neuralgia lateral, ¿era? José, neuritis intercostal. Neuritis intercostal. No sé si tú recuerdas, Dani, yo tosía mucho y yo decía, tengo un dolor entre pecho y espalda y no sabía si era la postura, no tenía idea. Cuando yo llego donde José, ya desesperada porque dije, ya no puedo, voy a morir, mi corazón. Sí. O sea, y eso también te afecta mentalmente, porque el dolor empieza a hacerte mella de no descansas, estás pensando todo el tiempo qué va a pasar, no sé, te pones en escenarios catastróficos y claro, cuando José me revisó y me dijo, ¿sabes por qué es esto? Y yo no tengo idea. Me dijo, fue por COVID. ¿A ti te dio COVID? Sí. Pues estas son las secuelas de el tema del COVID y yo me quedé como, el famoso COVID. Wow, no lo sabía, pero claro, es que si nosotros no sabemos a dónde viene, de dónde viene nuestro dolor, qué podemos estar padeciendo, igual a nivel anímico, José, lo hablábamos, nos puede afectar también esto de no saber por qué me está doliendo, y el hecho de callarnos o no decirlo, y ahí me viene una pregunta que te quiero hacer, José. En tu opinión, ¿por qué crees que esta generación en específico, que somos tan conectados e informados, estamos tan quemados? En tema, yo no solo hablaría del trabajo, sí, ¿no? En tema general, familiar, social, estamos muy quemados.
¿Por qué crees que puede hacer eso? Bueno, la tecnología actualmente justamente nos genera un mayor información que va hacia nuestro cerebro, más cantidad de noticias, tanto buenas como malas. Entonces, todo eso nos va generando justamente un aumento de todo a nivel neuronal de una fatiga. Entonces nosotros vamos pensando, este carro me gustó porque lo vi en esta propaganda, por ejemplo. Pero en mi carro comenzó a fallar eso de ahí. Entonces yo ya comienzo a preocuparme por que escuché un sonidito en mi carro y ese nuevo carro no lo tiene. O por ejemplo, ese puesto de trabajo es el que yo quiero, porque me siento incómodo en el puesto que estoy actualmente. Y vi que en esa propaganda se veía bonito el puesto. Entonces comenzamos con todo este tipo de pensamientos, comenzamos con este tipo de preocupaciones, de anhelos y desesperaciones por lograr algo que tranquilamente, si nosotros nos ponemos al 110%, lo lograremos sin ningún problema. Pero queremos que ya dé un resultado inmediato. Entonces todo eso, por las comunicaciones, por todo eso, nos comenzamos nosotros a quemar internamente sin querer. La verdad es todo sin querer. Justamente este tipo de eventos, de propagandas, la política que está actualmente también, por ejemplo, estamos preocupados por quién gana o quién pierda y sin embargo, en mi caso, yo no trabajo ahorita para el Estado y sin embargo también paso preocupado por eso de ahí. Y así, como te puedo explicar, también nosotros comenzamos con los familiares, en la parte familiar, a recibir mucha información de familiares que ni siquiera antes veíamos. Entonces, por ejemplo, mi tío abuelo está enfermo, ¿y por qué se enfermó? Por esta yo tengo que comenzar a pensar en la enfermedad de mi abuelo, puede recurrir en mí, puede recaer en mis hijos, soy tercera generación, soy segunda generación, y cosas así. Y empezamos a sobrepensar tantas cosas que tal vez ni siquiera ocurren y pensamos entonces que tú ya está comienzas a pasando. somatizar todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, tiene bastante que ver en la parte tecnológica, justamente como tú estás preguntándome. Eso es lo que nos hace, ¿no? El estar tan conectados y tan informados nos lleva a estar somatizando más cosas por la información. Es que quizás es lo que tú dices. Tenemos tanta información que no sabemos cómo manejarla o cómo canalizarla. Ahora, cualquier inquietud que tengamos, no sé si te pasa, creo que a mí me pasa y creo que a todos nos pasa. Ya medio nos duele algo y ya vamos al internet. Es que estoy con esto. O ChatGPT. No, es que yo estoy con esto. Y sin que un médico, un profesional nos lo haya dicho, pues ya empezamos a ver qué nos medicamos y qué nos automedicamos. Ahora, tú como profesional, José, como experto, ¿qué podrías recomendar a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo? ¿Cómo manejar este tema de el estrés, de la ansiedad, la depresión? Que es lo que ahora se escucha muchísimo, justamente por lo que nos compartíamos. Nos adelantamos a lo que ni siquiera sabemos si va a ocurrir. Claro. O sea, lo principal es el hablarlo. Lo principal es el comunicarlo. Porque nosotros no solamente en la parte médica podemos generar un apoyo. En la parte emocional, justamente como estábamos conversando hace un momento, el conversar con un amigo, con alguien conocido, podríamos bajar ese nivel de estrés totalmente. Ahora, si ya tienes repercusión en la salud, sí, es importante que tú visites de manera regular a un médico para que te haga una valoración completa, justamente para ver cuál es el punto en el cual llegó a desatarse todo este tipo de problemas tuyos. Porque no solamente estamos hablando aquí del dolor físico, sino también, por ejemplo, nosotros pudimos haber tenido un inicio a nivel problemas del corazón, como les digo, emocionales. Entonces eso nos comenzó a desatar justamente un problema a nivel de decaimiento, aunque no lo creas, la parte emocional tiene bastante que ver con la parte de física, de la parte de no solamente la física, sino inmunológica. Generas una depresión inmunológica y cualquier enfermedad puede comenzar a ser atacada a tu cuerpo.
Ya. ¿sí? Entonces es bueno justamente una valoración para determinar cuál es el punto de inicio de tu patología. Entonces, si estamos hablando de problemas de corazón, no justamente de problemas físicos cardíacos, sino emocionales cardíacos, y después de eso nos comenzamos a enfermar, a decaer y todo lo demás. O sea, tratar el problema inicial para poder solventar el resto de problemas. Porque si nosotros no buscamos justamente la parte inicial, el trastorno inicial tuyo, no vas a dar buenos resultados cualquier terapia que tomes. Qué increíble, José, qué increíble. Es decir, yo lo hablaba, ¿no? Con Ani, lo hemos hablado antes acerca del dolor, el dolor emocional, más allá del dolor físico, y para ti que nos estés escuchando, el dolor emocional es real, el dolor emocional es algo que al final lo único que tenemos es esta carcasa que llamado cuerpo, en el cual empiezas a somatizar las cosas. Justamente la anterior semana fui a visitar a José no iba por mí, iba por otra persona, por mi hermano en este caso. Y pues José le dije, bueno, ya que estoy aquí, échame un ABC. Y fue así literal que me dijo, te estás quedando sin cuello y tal, y yo estaba ahí con un tema de, ay, me estoy poniendo con más papada y no sé qué. Yo pasé hace poco un tema de mucho estrés, claro. Tú lo sabes, mucho estrés, un tema de salud mental, que en algún momento lo contaré. Si quieres que lo cuente, avíseme. Hay mucho por contar. Hay mucho por contar. Y ciertamente me olvidé, porque yo ya entiendo más acerca de las emociones, del dolor que puede generarse por las emociones, y simplemente me olvidé y lo dejé pasar. Cuando él me revisa, claro, yo tenía una tensión, bueno, él sabe todo lo que me encontró, me dijo, pero te estás quedando sin cuello, estás con una tensión, dolores de cabeza, mareos y tal, y creo que lo que él me dijo hizo un clic en mí, y hoy te invito a ti, si nos estás escuchando, de que muchas veces normalizamos el dolor emocional y el dolor físico. Habemos personas, yo vivía con un dolor aquí, este último tiempo he estado con muchísimo dolor en esta zona y ya lo normalicé. ¿Te acostumbraste? Me acostumbré, lo hice, es parte de. Voy donde mi gran profesional y me hace unos ajustes y algo en mí dice, ok, ¿por qué seguimos descuidándonos? Para con todo. ¿Por qué nos seguimos descuidando? José, cuán importante es entender que las emociones, que el dolor también puede ser un tema de crear una nueva versión de nosotros. Desde que tú me dijiste eso, mi cabeza ha estado diciendo que ya no, cuídate, ve, cálmate, busca profesionales, porque a veces nosotros decimos, no, ya va a pasar, ya esto, pero hay cosas que ya van dañándose, por así decir, en nuestro cuerpo, en nuestra salud. Y ¿cómo puedes tú decir que el dolor puede ser un catalizador para crear una nueva versión de nosotros? O sea, a ver, si nosotros lo queremos tomar como un impulso al dolor, o sea, tranquilamente puede ser analizado de esa manera. Porque sí, muchas veces el dolor que nosotros logramos o llegamos a sentir, digamos en este caso, por un puesto de trabajo, nos puede impulsar a salir de esa zona y brincar de una zona de confort que ya nos está generando este tipo de problemas y decir, ¿sabes qué? Ahora me quiero dedicar a impulsar de manera propia lo mío. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, de manera personal, eso es lo que yo pasé. Muchas veces no por dolor, sino porque ya sentía que no daba más en ciertos tipos de trabajo. Dije, no más, hasta aquí. Yo quiero mi propio negocio, quiero impulsarme de manera adecuada. Y hubo justamente ese desencadenante de, digamos, un dolor emocional que me dijo, ¿sabes qué? Lánzate, hazlo. Y sí, la verdad, gracias a Dios, tuve el apoyo no solamente de mi familia, sino de grandes amigos que llegué a hacer justamente en estos entrenamientos. También se entrenó transformación cuántica. Entonces, para los que no saben, decidí dar ese paso justamente adelante.
y me puse en los consultorios, me puse consultorías también de manera privada a diferentes empresas. Entonces, sí, es un catalizador, pero no debemos de normalizar al dolor, eso sí. Como que no acostumbrarnos. Exacto. Como tú decías hace un momento, quizás el dolor es de esa puerta que nos abre para decir, hey, muévete de donde estás, sal de esa comodidad, pero escucha Exacto. tu cuerpo, ¿no? Escucha tu cuerpo, analízate, quítate ese dolor y sigue adelante. Porque muchas veces el dolor también nos pudo haber ayudado a salir de esa zona de confort, pero nos limita al mismo tiempo a podernos seguir a algo mejor. Porque muchas veces nosotros decimos, me duele la columna, me duelen las piernas, quiero hacer esto, pero eso también al mismo tiempo me impide a realizarlo. Claro que sí. Entonces, ¿por qué quedarnos también con ese dolor? Pero es lo que nosotros, hay. Claro. No pienses que es lo que hay. Exacto, es el salir de ahí. Es el salir de manera total de eso de ahí y dedicarte a lo que tú quieres de manera amplia. ¿Qué tema tan bueno? Un tema que estoy en de locura. Mi cabeza procesando y se nos quedó algo pendiente que era la neuroplasticidad, pero esa será nuestra próxima conversación. Y bueno, para todos quienes nos están escuchando, José es un gran profesional y pues ahora vamos a poner, ¿nos dices tu número de teléfono, José, para citas? ¿En dónde te encontramos, José? ¿En dónde te encontramos, José? Ya, las atenciones en el consultorio son bajo cita previa. Entonces me pueden escribir al WhatsApp al 098 0408 198. Entonces con esa podemos agendar las citas, ya puede ser en el norte o puede ser en el sur. Ok, mira, buenísimo. Norte, sur, donde quiera que estés, incluso hoy día lo hizo a otro continente, podríamos hacer una videollamada. Así que, amigos que nos están escuchando, si vas de parte de Impulso Total, seguro vas a tener un precio especial con José. Claro que Gracias, mi José. Y bueno, el tiempo se nos hace muy cortito en esto. Y solamente me quiero despedir diciendo esto. A veces es necesario quebrarte para reconstruirte. ¿Qué tal que el estar quemado no es un final, sino un nuevo inicio? Y escucharnos, no normalicemos el dolor. Así que, qué interesante tema, mi querido José. Muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y estar aquí con nosotros. Habrá muchísimos espacios más. Muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y haber permitido comunicar todo este tipo de trastornos y problemas que en nuestra sociedad, la verdad, son demasiado grandes y que no sabemos muchas veces cómo poder solucionarlo. Entonces, están invitados a justamente a tratarse este tipo de problemas, a evitarlo que se genere una patología mucho más fuerte en todos nosotros. Muchísimas gracias. Ya oyeron, gracias a ustedes por acompañarnos. Escúchate y escucha tu cuerpo y busca profesionales. Nos vemos la próxima. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Gracias.